Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Nuevamente acá, ya finalizando esta semana de en vivos. Como saben, pues los hago de lunes a viernes. Hemos tenido durante toda la semana testimonios de conversión que pues nos han tocado profundamente nuestro corazón. Por ejemplo, recordando algunos de esta semana, tuvimos a nuestro querido hermano de México, Rubén García, como él mismo lo publica en su libro, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Tuvimos también el testimonio de nuestra hermana Gretel, donde pues nos cuenta ella cómo nació en una cuna pentecostal. Sus padres aún son pastores, pero la Santísima Virgen María la llevó a los pies de su Hijo Jesús en su única iglesia, la Iglesia Católica. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un testimonio que, si no lo han visto, queridos hermanos, se los recomiendo. Un chico de Argentina que tuvo realmente una vida bastante fuerte, bastante difícil. Estuvo metido en las drogas, estuvo en sectas de carácter hinduista, pasó inclusive tiempo en la calle comiendo de la basura, pero el Señor a todos nos levanta de nuestra miseria y pudo redimirlo, y hoy en día pues es una persona enamorada de Cristo, enamorado de su iglesia. Y hoy tenemos también un testimonio que estoy completamente seguro que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, a edificar nuestra fe. Así que, como siempre digo, compartir es evangelizar. Y me ayudan antes de presentarle a nuestra invitada de la noche de hoy. Vayan comentando acá en los comentarios, en la caja de comentarios, de qué lugar se están conectando y de qué país se están conectando. Y también, si me escuchan bien, si me ven bien, para esa forma darle inicio a la transmisión de la noche de hoy. También quería invitarlos a todas las personas que están viendo ahorita y los que van a ver en diferido a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde vas a tener la oportunidad de ser capacitado, de ser formado por apologistas, por sacerdotes de carácter internacional. Es una escuela aprobada por un obispo y te puedes inscribir en la página www.defiendetufe.com, y también en esta misma página defiendetufe.com puedes conseguir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde vamos a tocar temas como purgatorio, bautizo de bebé, virginidad perpetua de María, Eucaristía. Y este libro te va a ayudar a formarte y a poder responder cuando tengas alguna duda de un hermano protestante. Así que ahora sí, vamos a darle nuestra bienvenida y aplauso virtual a nuestra querida hermana desde México, Victoria Leticia. ¿Cómo estás? Bienvenida, querida hermana. Hola, hermano, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Dios que nos permite conectarnos. Qué bueno que pues cada día podamos compartir un testimonio, historias que nos ayuden a acercarnos al Señor. Muchas personas que quizás están alejadas, o católicos que quizás tengan una fe muy débil y pues a pesar de que sean católicos también practican otro tipo de cosas que pues ese tipo de cosas el Señor las aborrece, y nosotros quizás por ignorancia leemos el horóscopo o vamos a cualquier otro sitio de carácter nueva era, o muchísimas otras cosas que pues lo que hacen es enfriar nuestro corazón y alejarnos de Dios. Entonces, yo te quiero preguntar, Leticia, antes de contar pues realmente esta parte de tu testimonio que es bastante fuerte. Obviamente eres mexicana, en México es uno de los países con más católicos del mundo. Tienen una fe y una devoción muy grande por la Santísima Virgen María en su advocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta pregunta creo que es más que obvia, pero te la voy a preguntar. ¿Cómo viviste tu infancia en tu fe? O sea, te formaste, te criaste en una familia católica. ¿Cómo fue tu fe en tu niñez? Sí, sí, Miguel. Fíjate que yo, por gracia de Dios, nací en una familia católica. Y bueno, mis padres siempre me dieron testimonio
formación, preparación en mi fe. Entonces yo recibí los sacramentos. Para mí siempre fue normal asistir a misa, cuando menos los fines de semana. Y bueno, mis papás pertenecieron a varios grupos, habían invitado sacerdotes a mi casa a comer, religiosas, y yo creo que mis amistades y el entorno en que siempre viví, siempre fue lleno de esto, y para mí siempre fue normal. Qué bueno. Y por ejemplo, ¿tienes alguna anécdota, algo que tú recuerdes que eras una niña pues devota o tenías alguna devoción especial por alguna advocación mariana, algún santo? O sea, ¿cómo viviste tú? Obviamente pues nos cuenta que en tu casa pues habían sacerdotes, amigos y todo esto. Entonces obviamente eras una niña de fe, si se podría decir. Pero si recuerdas alguna anécdota, algo que te acercó más a Dios en ese momento. Sí, fíjate que yo no era consciente de esto, pero mi abuela materna vivió con nosotros mucho tiempo. Entonces, ella todas las tardes rezaba varias oraciones, varias, o bastantes tal vez. Y no sé por qué, pero yo me sentaba con ella a rezar todas las oraciones, entre las que incluía el rezo del Santo Rosario y la devoción, por supuesto, a María Santísima por el rezo del Santo Rosario. Y todavía hasta la fecha, muchas de las oraciones que se rezan, por ejemplo, a San Miguel Arcángel, a Nuestra Señora, al Niño de Atocha, o sea, oraciones muy antiguas, yo me las sé y me las sé recitadas como antiguamente, o sea, se recitaban con el español casi antiguo. Yo las sigo rezando hasta este momento porque así me las aprendí. Y fíjate que no era algo desagradable, yo lo hacía pues feliz. Es extraño porque, bueno, yo tendría, te estoy diciendo, 8, 10, 11, 12 años, y eso todas las tardes lo hacía, más aparte, pues las oraciones de gracias a la hora de comer o a la hora de dormir, ¿no? Que lo hacemos en familia. Entonces, esto es lo que recuerdo. Ok, entonces pues se podría decir que sí pasaste una niñez inmiscuida en la fe, con una fe bastante piadosa, devota, con una familia pues que te acercaban a las cosas de Dios, ¿ok? Entonces fuiste creciendo, me comentas en la parte que estuvimos hablando fuera de cámara, que te casas y pues ciertamente pensabas que dentro de tu familia pues eran unos buenos católicos. O sea, ¿cómo vivías tu fe luego de que pues creciste, te casaste, tuviste hijos? Pues te voy a decir nada más, te voy a dar una información un poquito antes de casarme. Ok. Fíjate que también extrañamente, ya ahorita lo veo, la adolescencia estuve en el grupo de la Renovación Carismática y es un grupo pues bastante fuerte y libre y voluntariamente, aunque es bien extraño, en plena adolescencia yo asistía a todos los servicios, a la adoración al Santísimo, al rezo del Santo Rosario, a la misa, a la intercesión, a la oración de sanación, y después conocí a mi novio, el cual también católico, cristiano, también iba a misa, podríamos decir, practicante, ¿no?, de su fe. Y nos casamos y bueno, también continuamos con cursos, ¿no? Y asistimos a varias escuelas, a aprender a varios lugares. O sea, siempre para mí ha sido algo bien normal pertenecer a un grupo o estudiar algo, ¿no? Hasta ahí, pues podemos decir que podría ser sorprendente que cuál es el testimonio, porque todo parece muy perfecto y bueno, ¿no? Claro, o sea, de hecho por eso te pregunto, porque pues generalmente hay veces que las personas creen que pues para contar su testimonio es que debe ocurrir algo, pues podemos decir que impacte nuestras vidas y nos acerque a Cristo, o personas ateas que no creían y les pasó algo y pues entregaron su vida a Dios. En el caso tuyo se podría decir, wow, pero
¿En qué momento se quebró la fe o en qué momento pasó algo que los alejara de Dios? Porque pues tanto tú desde niña y luego en tu adolescencia, imagínate, estuviste en la renovación carismática, eras una mujer de estar en un grupo, una joven de estar en un grupo, te consigues un novio que de igual forma también va y sirve y está dentro de la iglesia. Entonces sí podríamos decir, entonces, ¿en qué momento de su vida, si era una vida que pues era una vida, se podría decir, con buenos valores, valores humanos, valores cristianos, en qué momento comenzó a debilitarse esa fe o qué sucedió en medio de todo eso para que pues vivieran lo que tú viviste y nos vas a contar, ¿ok? Antes de eso, vamos a saludar a algunas personas antes que nos cuentes precisamente qué pasó o qué empezó a suceder en su vida y en su familia. Vamos a saludar acá a Chadi desde Cali, Colombia. Dean nos saluda desde Cartagena. David Crespo nos saluda desde Carolina del Norte. Bendiciones a Mariana desde Venezuela. Selma también nos saluda en colombiana, en Argentina. Francisco nos dice buenas noches desde Ensenada, Baja California. Por acá tantas personas que nos están saludando. María Laura dice que le pasaron cosas. Vamos ahorita a hablar sobre eso. Genoveva Toro dice que buen programa. Nancy, gracias Nancy, que siempre está acá con nosotros. Buenas noches. Alicia Ramírez, pues todas las personas que se están conectando les pido un gran favor, porque este es un testimonio que tiene que llegar a mucha gente. Le dan like y le dan compartir el video. Entonces continuamos con este testimonio de nuestra hermana Virginia Leticia. Entonces, ¿qué empezó a suceder en su familia y en su vida que los alejó de Dios, si se pudiera decir? Mira, voy a tratar de de dar un testimonio lo más breve posible porque es muy largo, pero... Déjame, disculpa que te interrumpa, Virginia. Acá podemos hablar sin ningún tipo de límite de tiempo. Acá hemos estado 1 hora, 2 horas, 3 horas, así que pues si hay algo y detalles que son importantes de conocerlos para que las personas pues o nosotros mismos aprendamos, no hay problema. Ok, mira, después de que pareciera que mi vida era perfecta, aunque suene muy pedante, sí, era la verdad, ¿eh? Teníamos un buen nivel económico, una casa propia, autos, 2 hijos, salud, todo lo que uno piensa que debe de tener, ¿no? Una fe, bueno, ¿qué te puedo decir? Amistades, familia, etcétera. Sucede algo, pero esto algo tiene una explicación y yo quisiera hacer un paréntesis aquí. Fíjate que el mundo a veces te distrae y yo creo que algunas de las distracciones, aunque yo continuaba con Dios, no me permitieron ver bien mis errores que estaba cometiendo. Yo estudié psicología clínica y estudié la carrera y la maestría. Y el ambiente en psicología, cuando menos cuando yo estudié, era muy liberal. Éramos como que las personas avant-garde, las personas modernas, las personas que todo lo aceptaban, que todo lo experimentaban. Y pienso que eso puede contagiar a alguien, ¿no? Y a alguien que está en la adolescencia y que la edad de adulto iniciando la adultez, puede influir en ti porque perteneces a ese grupo, ¿no? El grupo universitario, el grupo profesionista, el grupo como te ven las demás personas y lo que piensan las personas de los psicólogos y lo que te enseñan, ¿no? También en la carrera. Entonces tú empiezas a tener un punto de vista como que muy abierto, como que empiezas a ver muchas cosas como que muy normales y eso después yo me di cuenta que eso fue algo de lo que hizo alejarme de Dios, aunque yo seguía estando con Dios, cuando menos eso es lo que yo pensaba. Ese es uno de los factores que a mí me empezó a cambiar la vida y la forma de pensar sin que yo me diera cuenta. Ahora, si te voy diciendo, si te estoy explicando que yo estaba
llamada por Dios, porque así lo veo, para servirle en muchos aspectos, y era algo extraño de todas formas, aunque fue hace mucho tiempo. Bueno, al mal no le gusta eso, ¿verdad? No le parece que alguien dedique Claro, tiempo, ¿verdad? En lugar de, aunque mi novio, que es mi esposo todavía, él era como más parrandero, más alejado, yo no. Yo era como más de la iglesia, más de retiro todos los fines de semana. Entonces, eso es algo, la verdad, extraño, ¿no? O sea, sí hay gente, pero no, que sí hay grupos de jóvenes, pero no es la normalidad, ni es muy común esto. Entonces, sí, eso lo entiendo hasta ahorita. El mal hace todo lo posible para alejarte de ahí. Y bueno, así es. teniendo cierta posición económica, empiezas a conocer gente también muy liberal, gente que te envidia, gente que lo que quiere, la verdad, es destruirte, gente que quiere lo que tú tienes. Pero si tú en ese tiempo eres inocente, yo era inocente en realidad, pues por toda esta historia que les estoy contando, entonces yo no me daba cuenta, ¿no? Y yo invitaba a todo mundo a mi casa. Mi casa era la casa, como dicen los gringos, mi casa es tu casa y es la casa de todos, de todos. Y no está mal, al final no está mal porque lo que yo tenía se le ofrecía a todo mundo, comida, bebida, porque había aparte, cuando menos yo y mi esposo no llegamos a excesos ni a situaciones que fueran vergonzosas, pero muchos de nuestros invitados sí. Sí, pero recuerda, por eso les platiqué esto antes y te platico esto, yo tenía una idea de, pues, aceptar a todo mundo por esto de más, yo creo que de la fe, porque también en la fe era amar al prójimo y querer a todo mundo como es, era este modernismo, ¿no? Sí, Ver todo moderno. Y esta combinación te empieza a infestar, vamos a decirle esa palabra, y tú sabes que trabajo ya ahorita con un padre exorcista, por eso me atrevo a utilizar esa palabra, infesta tu familia, tu persona, tu alma, tu casa, ¿no? A quien tú invitas a tu casa es muy importante, pero súper bueno, importante eso que dices. y bueno, yo no me daba cuenta de todo esto. Fíjate que hay dos realidades, la realidad que nosotros vivimos, que vemos con nuestros ojos, nuestros sentidos, la que nos aplaude el mundo, la que nos dice el mundo que está bien, los medios de comunicación, todo, ¿no? Todo lo que está a tu alrededor con tus sentidos. Y la realidad espiritual que percibes con el alma, con el corazón, con el espíritu. Y generalmente pues esa está cegada y no le haces mucho caso porque estás con todo lo demás, que aparte es muy, causa mucha satisfacción, ¿no? Y te lo aplaude mucho el mundo también. Entonces, tú puedes, como yo lo hice, ser católico y practicante y estar en riesgo tu alma, tu fe, tu salvación, y tú no te das cuenta. Entonces, esta sería la segunda parte, ¿no? Si todo va bien, pues no iba tan bien, no iba tan bien, ¿no? Pero parecía que lo estaba, porque uno puede asistir a misa los fines de semana, inclusive comulgar y confesarse, y hay muchas maneras de engañarse, que las cosas están bien. Sí, no estoy ni siquiera hablando psicológicamente, yo estoy hablando más profundo, espiritualmente, espiritualmente, pero tarde o temprano, eso que parece bien, eh, se acaba y lo de adentro aparece, ¿no? Entonces, esa digamos que es mi error personal, mi error, porque obviamente también hay error de mi pareja, error como pareja también, error como esposo, yo error como esposa, pues compartíamos todo esto, pero creo que la vida religiosa, ahí habían dificultades, por ejemplo, no rezar mucho juntos, ¿no? Como matrimonio, ¿no? Que eso es, pero bueno, Fundamental. claro, si no, de verdad no hay matrimonio que dure si no hace eso, estoy segurísima. Eh, no hincarse y rezar, pues
Y no se trata de que, no, porque a él le gusta esta oración y a mí el rosario, y a él no le gusta el rosario, entonces no rezamos. Sí, me explico, cosas así, mejor cada quien reza lo que quiere, pero al fin rezamos, no. El matrimonio es muy delicado y si no se reza unido, es muy difícil que dure, o alguno de los dos, o los dos tienen que Y en sacrificarse. esta época mucho más. Claro, y bueno, nosotros no hacíamos mucho eso, sí medio lo hacíamos, pero yo creo que no como se debería de haber hecho, ¿no? Ok, perfecto. De verdad que acabo de rescatar muchas de las cosas que dijiste en esta parte de tu testimonio, y una de las que más me llamó poderosamente la atención es el tema de que hay que tener cuidado a quién invitamos a nuestra casa, porque pues nuestras casas son pues santuario del Espíritu Santo, si somos personas consagradas a Dios, y pues tenemos que sí, pues tener cuidado, porque de hecho yo también he tenido la oportunidad de hablar con pues sacerdotes que conocen el tema del exorcismo, y hay varios niveles, pues la infestación, la posesión, que es ya como la última, pero pues sí, hay que tener mucho cuidado y oración. ¿Okay? Aquí vamos a saludar a algunas personas que se están conectando ahorita mismo. Muchísimas gracias a Marco Antonio por tu donación, tu super etiqueta. Dios te bendiga. Las personas que quieran hacer una donación lo pueden hacer en la caja de comentarios. Hay un signo como de dólar y allí le pueden dar clic, que nosotros los creadores de contenido pues lo recibimos con mucho amor y cariño. Así que las personas que quieren hacer una donación lo pueden hacer, y si no, lo más importante es su oración, ¿ok? Por acá nos saludan desde Panamá, Yoraima de León también nos saluda, Esli también dice buenas noches, interesante programa, muy aleccionador para todos como nuestro refuerzo de la fe. Uriel también nos saluda desde Argentina, y Sonia Rivera nos saluda también desde Puerto Rico. Recuerden que todas las personas que vayan ingresando, por favor, le den like al video y le den compartir, ¿ok? Nosotros somos acá una comunidad cristiana que queremos llevar el mensaje, y si todos nosotros compartimos, pues le va a llegar este video a más personas. Entonces, Victoria, luego de todo esto, que pues precisamente por éxitos profesionales, obviamente pues sabemos que en las universidades hay libre pensamiento, y muchas personas, porque tengo conocidos que en su adolescencia también fueron muy cristianos y pues entraron en la universidad, según el grupo de amigos que tenían, pues terminaron alejándose poco a poco de la fe, ¿ok? Entonces, después que sucedían este tipo de reuniones en tu casa, pues quizás, como dices, algunos se pasaban de tragos o de excesos. ¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo iba el rumbo de tu familia? Pues que a pesar, como dices, creían en Dios, pero pues a la vez ya tenían estas cosas también dentro de su forma o de su estilo de vida. Sí, mira, hay un acontecimiento que en ese momento, por lo mismo, de todo explicarlo desde el punto de vista de la psicología, no le di mucha importancia. Nosotros compramos una casa que nos gustaba mucho desde novios. Siempre la íbamos hasta ver y decíamos, ojalá viviéramos ahí, y el día que tuvimos el dinero, pues fuimos a verla, y casualmente estaba libre y nos las vendieron, y bueno, éramos los más felices. Te digo, teníamos, pues podríamos decir todo, ¿no? Y obviamente, gracias a Dios y bendecidos por Dios, porque lo bueno es bendición de Dios, ¿no? Él siempre te da todo lo que necesitas. Entonces, fíjate que en esa casa, y aquí viene la parte en la cual, que quede claro, no creía, no aceptaba, y mi posición científica e intelectual no lo contemplaba. Empezaban Claro. a suceder efectos, como yo les digo, efectos especiales en mi casa. Pues ya sabes, se abrían las puertas, se cerraban, se escuchaban ruidos, y yo siempre, y mi esposo siempre, sin temor, dábamos explicaciones científicas, ¿no? El aire, hay un falso contacto, ¿qué te puedo decir? Todo, para todo hay una explicación científica, pseudocientífica, como sea, pero uno trata de explicarlo,
y de, obviamente, yo lo decía y lo digo ahorita, creer en esas cosas de la brujería y de las apariciones es de ignorancia, ¿no? Es ignorancia, la gente es ignorante, la gente no está preparada y como los dos somos así como con esta postura muy científica, pues ninguno de los dos hacíamos caso de esto, nada. De hecho, también otro grave error, yo daba consulta ahí en mi casa, siempre he dado, tengo mi consultorio, pero siempre he recibido gente, me ha tocado, y ya bueno, ahorita ya entiendo por qué, gente muy mal, ¿no? Muy grave, con muchos problemas, que se habían metido algunos hasta en experimentar otro tipo como de respuesta, buscando respuestas, Sí, metieron otro tipo de prácticas, ¿no? De brujería, de hechicería y todo, y a mí no me importaba porque como no creía, yo los llevaba a la razón y demás. Digo, gracias a Dios que al final de toda mi ignorancia espiritual, ellos sanaban, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo no hubiera hecho eso tampoco, ¿no? Entonces, todo empieza cuando tenemos un hijo, las fiestas siguen en mi casa, teníamos la casa bastante grande, teníamos dinero para tener nanas, para que estuvieran ellos ahí, porque ya no salíamos, porque los niños eran pequeños, entonces hacíamos nuestras fiestas ahí. Y con excesos no quiero que piensen que también se hacía algo muy horrible, pero me refiero a que, pues la gente luego toma muchísimo, ¿no? Y cualquier sí. persona cuando toma mucho y está borracho, comete estupideces y dice cosas inapropiadas y demás, ¿no? Pero es más o menos a lo que se llegaba, pero de todas formas era gente, pues volvemos a lo mismo, y no por juzgarlos, era gente vacía, gente muy interesada en lo material y demás, ¿no? Entonces, mis hijos, sobre todo, no tanto el bebé, porque el bebé era muy pequeño, pero el otro tendría unos 3 años y él sí empezó a ver personas, ¿no? Entonces, ahí, no, aún así, yo de todas formas no le di mucha importancia, porque de todas formas hay cualquier explicación psicológica. Pero disculpa que te interrumpa. Cuando tú dices ver personas, ¿te refieres a temas espirituales, a espíritus, cosas malas? Sí, porque, bueno, obviamente en ese tiempo yo pensaba que sí se había metido alguien en la casa, por Ok. ejemplo, y me asusté y hablé ya sabes, a la policía y demás, y no fue así. Después ya entendí que era algo que él veía, pues que era espiritual, ¿no? Ahí viene. Después, eh, sucedió algo muy interesante también aquí. Yo tenía muy buena relación con mi esposo, cuando menos eso creía, ¿verdad? Muy buena relación con mi esposo y en una ocasión él entrevistó a una chica en su oficina y él tenía una foto mía en su oficina. Y entonces él le dijo que, quedó impresionado, la mujer le dijo que, qué bonita mujer, etcétera, etcétera, entonces él le dijo que era su esposa, entonces ella lo invitó a salir, él le dijo que no, porque eso me lo contó él, ¿no? Le dijo que no, que porque él estaba muy feliz en su matrimonio, y de ahí en adelante algo empezó a suceder, porque ni siquiera ahí fue lo peor, empezó a suceder porque yo estaba esperando a mi otro bebé, él llegó y me dijo que estaba muy triste porque algo había sucedido y que ya todo iba a acabar. Y sabes, yo que pensé psicológicamente que él estaba afectado por mi embarazo, como se explica desde el punto de vista de la psicología, y él estaba como deprimido, como angustiado, etcétera, etcétera, como le sucede a algunos hombres, ¿no? Y no le di tampoco mucha importancia, ¿no? ¿Por qué no le di mucha importancia? Porque, regresando un poco a lo que les expliqué, cuando uno no está en estado de gracia, y yo pensaba que estaba en estado de gracia que es cuando te confiesas frecuentemente, comulgas, asistes a misa, y entonces tu alma está lo mejor limpia posible Sí. y puedes, entonces, por medio del Espíritu Santo, entender muchas señales, entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero si no realizas, como yo lo hacía, una buena confesión, porque a veces se me olvidaban, porque a veces me daba pena, ¿no? Decir algunas cosas, porque los padres eran mis amigos, porque lo comulgaba cuando no debería de haber comulgado. Te fijas, son detalles que parecía en ese tiempo que yo estaba bien y no estaba bien, ¿no?
Entonces, pues obviamente tampoco yo me encontraba en un estado de gracia y por supuesto mi esposo tampoco. Entonces, empiezas a sumar mi forma de haberme preparado, ¿no? Intelectualmente, la de él, la forma de ver la vida, ¿no? Le sumamos que nuestra alma no estaba en estado de gracia y le sumamos un factor externo. Había algo en esa casa que no era bueno y no era de Dios. Entonces, los resultados de estas combinaciones son tremendas, ¿no? Wow, pues realmente son cosas que inclusive hay muchas personas de fe, porque pues como has contado desde el inicio de tu testimonio, pues que siempre en tu casa, sacerdotes, estuviste en grupos, te considerabas pues que eras una persona de fe, pero también el lado científico, el lado profesional, pues quizás te había nublado pues esa parte en la mente de que también existían cosas espirituales. Y esto es muy bueno que tú lo cuentes, porque de hecho vamos a hablar más adelante sobre este tema, ya cuando nos cuentes, ya tú ya sigas contando tu testimonio, porque hay muchas personas de ciencia, muchos profesionales que les aterra hablar de sus creencias porque sus colegas o los mismos pacientes no los van a tomar en serio, ¿sabes? Porque van a decir, yo voy a donde un médico, voy a donde un doctor, voy a donde un psicólogo y me van a estar hablando de cosas de Dios o cosas espirituales. Entonces, hay mucha gente que va a misa y de igual forma que tú, pues le resta importancia a esas cosas porque siempre le van a buscar el lado científico. Entonces, ¿en qué momento ya se comenzó a tornar todo evidente que tú te diste cuenta que había algo más? Híjole, pues me da mucha pena porque fui bastante lenta y yo creo que fui bastante lenta porque, ¿sabes qué? Ahí interviene, yo creo ahorita pensándolo, pues la soberbia, ¿no? Sí, Que yo tengo, no, yo tengo la razón, o sea, no puede ser posible. Y eso es terrible porque entonces te nubla el discernimiento tremendamente porque tardé. Y mira, Dios es tan misericordioso que cuando quiere rescatar un alma, o yo lo voy a decir así, es como chiste, o es por la buena o es por la mala, porque si te lo así estás es. pidiendo, arréglame, entonces a ver hasta dónde te das cuenta de que las cosas están mal, ¿no? Y se van, y tanto que, eh, bueno, es que se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero bueno, voy a continuar. Me tardé porque estoy hablando, bueno, este testimonio que les estoy diciendo, estoy hablando desde hace 10 años, ¿no? Para gloria de Dios las cosas ya están mucho mejor, pero hace 10 años estaba yo en estas circunstancias, entran a robar a mi casa y no estábamos, pero fue algo muy, pues obviamente para quien sabe esto, es algo muy desagradable, ¿no? Llegar a tu casa y que te roban las cosas y que probablemente es alguien que te conoce porque lo que se robó sabía dónde estaba, ¿no? Entonces, pues era sentirte muy inseguro en ese lugar en ese entonces suceden varias cosas en mi familia, me estoy refiriendo de origen a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y demás. Eso también sería otro tema que después explicaré, pero se enferman de enfermedades graves, mi papá muere de cáncer, un cáncer muy invasivo, muy difícil. O sea, empezaron a haber muchas gracias a mi alrededor. Y yo, como que me empieza, yo creo que a caer el 20, lenta y dolorosamente, y empiezo yo a lo que yo había aprendido. Para gloria de Dios, nuestros ancestros nos podrán heredar a veces cosas no buenas, pero cuando te regalan esta fe, Sí. empiezo con el del rosario, pero ya sabes, en cada momento, en cada instante, y entonces eso yo creo que es lo que me empieza a levantar. Muere mi papá, pero ese sería otro testimonio porque muere viendo a la Virgen, ¿no? Entonces es algo hermoso a pesar de un cáncer muy invasivo. Y empiezan a suceder muchas situaciones muy fuertes en mi vida. Y nos tenemos que cambiar de casa por lo de este robo y mientras me voy a vivir a la casa de mi suegra y llegó a la casa de mi suegra y ella, como mucha gente,
Pues ella hasta ahorita, bueno, ahorita está empezando a cambiar, por supuesto, ahorita me llevo ya muy bien con ella, siempre me he llevado muy bien con ella, por eso me fui a vivir a su casa, pero ella también creía, ella sí creía en todas estas supersticiones, en la brujería, en los duendes, en Buda, en todo, y su casa sí la tenía, llena de todo, y si yo hubiera tenido discernimiento, pues no me hubiera ido a vivir ahí con todo y que la quiero. Pero Claro, fíjense, va de mal en peor, ¿no? Vean a dónde llego y la situación en mi matrimonio se empieza a poner terrible. O sea, bueno, aquí cabe hacer un pequeño paréntesis donde esto, hablando de las amistades, les estoy diciendo que mi hijo era pequeño, había que, ya lo íbamos a bautizar y escogemos a unos amigos que queríamos y bueno, hasta ahorita yo los quiero mucho, de esos padres de familia que conoces en las escuelas, que te haces amigos, que convive un grupo de familias y un grupo de parejas con los hijos de la misma edad y nos volvemos casi hermanos y son católicos, entonces, ¿por qué no que ellos sean los padrinos de nuestro hijo más pequeño, no? Y esto es muy importante, esto es ahí es el parteaguas de lo que yo era antes y de lo que soy después, porque cuando estás en la miseria y cuando caes y pisas fondo y ya no hay más abajo de cualquier cosa, espiritual, adicción, pobreza, no sé, cualquier circunstancia, ahí es cuando encuentras verdaderamente a Dios, ¿no? Muchas veces uno necesita experimentar eso. No debería de ser, obviamente, ¿no? claro. Lo mejor sería, ahora sí que por las buenas y en la paz y en la prosperidad, pero si estás haciendo malas cosas y pides ayuda, el Señor interviene. Entonces me cambio de casa y algo empieza a suceder. No lo puedo explicar, pero algo empieza a suceder y es algo muy malo, todo muy malo. Mi esposo se convierte en otra persona, o a lo mejor en la verdadera persona, o a lo mejor en la persona que era antes y yo no me daba cuenta. Todo eso se los dejo de tarea a todas las mujeres si han tenido un problema, porque a veces siempre pensamos que no era, pero a lo mejor siempre había sido así, ¿eh? Entonces, yo empiezo otra vez con mis explicaciones. eh, a lo mejor se está drogando, ¿no? Está pasando por una crisis, tiene un problema y empieza a salir con esto el compadre a bares para hombres, para caballeros, ¿no? Y con otros amigos y obviamente eso, aunque parezca muy extraño, eso yo lo veía como normal, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, por esta actitud psicológica de, bueno, no pasa nada, sí, no sé si me explico, Sí, esta sí, total, forma o sea, abierta, total. De ¿sí? hecho, hoy Esta en día forma, la mayoría de la gente vive así. sí, y así yo, pues obviamente soy de esta época y vivía así, ¿no? Porque así se vive y todo parece que es normal. Aún, vuelvo a insistir, recuerden que todos somos cristianos, todo mi ambiente era cristiano, católico, practicante, porque íbamos los domingos cuando menos a misa, y estoy hablando de un bautizo, si se dan cuenta, y todo está, los elegimos a ellos porque ellos eran igual que nosotros practicantes, ¿no? Pero algo sucede tremendo, tremendo, porque él empieza a cambiar y de llevarnos bien, llega de verdad, al odio hacia mí. O sea, yo así lo Wow. percibo. Yo así lo percibo. Él, ahorita ya lo entiendo todo lo que pasó, pero era no soportar verme a mí, no querer estar con los niños, estar fuera todo el tiempo que se podía, no estar con su mamá. Y yo me la paso conviviendo con ella, que vuelvo a insistir, la quiero mucho, pero ella, pues también, muy infestada, porque ella sí iba con brujos, y bueno, espero que no siga yendo, ¿verdad? Iba con brujos y todo lo que le daban para untar, para rociar, para llevar, para consagrar, lo tiene todavía en su casa y lo tenía yo en Claro, esa casa todo eso está en la casa y la gente lo percibe. y yo estaba viviendo, ¿no? Claro, Entonces empezó a haber un ambiente terrible, terrible, de pareja, hasta eso ella me trataba bien, pero bueno, al final es su hijo, ¿no? Y se empezaban a pelear entre ellos también. Y para mí, y quiero hacer una aclaración, lo que él vivió, mi esposo, aún no, si él te da esta plática de lo que vivimos, él todavía no ha entendido lo que espiritualmente ha sucedido. Él yo creo que todavía
Aún seguimos, nos llevamos muy bien, nos queremos y demás, no vivimos juntos, pero él todavía no entiende todo esto. Y no entiende, no estoy diciendo en un plan de hacerlo menos, ¿no? Sino de que el Señor también tiene sus tiempos para cada uno. Y Exacto. si uno Y sigue pensando, hay que orar mucho por él. claro, por supuesto, no he dejado de orar por él y por eso estamos tan bien como estamos ahora, porque el Señor ha hecho maravillas. Bueno, entonces, yo me empiezo a enfermar, me empiezo a sufrir desmayos inexplicables, por supuesto, me empiezo a sentir muy mal. Y una amiga, que también era muy intelectual, me la encuentro, las diosidades que dicen en lugar de Sí. casualidades, me la encuentro en un café y le explico más o menos, oye, fíjate que mi hermano estuvo gravísimo, fíjate que mi papá se murió, fíjate que mi esposo está así, fíjate que mi familia, fíjate que entraron a mi casa, fíjate que me robaron, fíjate que estoy viviendo con mi suegra, que no tengo casa, y me dijo, te voy a decir algo, y corro el riesgo de que te vayas a burlar de mí o que no me vayas a hablar porque tú eres psicóloga, o sea, fíjate bien cómo reafirmo, Claro. tú tienes algo que te hicieron, y bueno, obviamente me quedé impactada cuando le he dicho, ¿quieres ir con un padre exorcista? Yo conozco un padre, ¿quieres que te saque una cita? Y en ese momento yo contesté sí. Y qué Sí, bueno, qué bueno que te conseguiste, como dice, cosas de Dios, porque otras amistades te hubiesen aconsejado ir a otro brujo. claro, un poquito antes, mi comadre, porque ya era comadre, como se dice aquí en México, la madrina de mi hijo, me invitó casualmente a ir con una especie de curandero, Sí, brujo, africano, nada más, fíjate bien, ¿no? El grado donde, porque ella asistía ahí con él para que yo me aliviara, pero lo que son los designios de Dios, por algo no fui, digo, bendito sea Dios, y bueno, aparte de que, acuérdense, también no fui porque era mi actitud científica, ¿no? Entonces era medio ridículo, gracias a Dios me sirvió para gracias mí, a Dios. y me fui con mi amiga, que también podría haber pensado que estaba mal, pero como Claro. es Dios, sí fui. Y ahí sí viene algo, bueno, obviamente ella me lleva para que yo le hable al padre de todo lo que está pasando en el matrimonio, lo que le está pasando a él, a eso íbamos, ¿eh? Pero algo el Señor me inspira y yo empiezo, antes de ir, a hacer una hoja, porque ella me pasó una hojita, que eso siempre lo hacen los padres exorcistas, para una buena confesión. Y Sí. oh por Dios, ¿eh? Oh por Dios, porque ahí sí te explican en detalle y claramente, y cualquier persona puede entender lo que te están explicando, lo que realmente es pecado, ¿no? O sea, los 10 mandamientos se pueden, ¿cómo te diré? Uno puede como que justificarlos, disfrazarlos, inclusive en la confesión, justificarte, manipular al padre, pero hay veces que cuando la verdad te la ponen tan directa, tan clara, yo hice no sé cuántas hojas de mis pecados, Mm. y llegué y ya mi amiga me esperó, me acompañó, porque Dios es así, es increíble, te lleva, te acompaña, ¿no? Te abre las puertas. Y entré con el padre y hice una confesión, se llama confesión de vida, y la verdad no le dije nada de mi esposo, nada. O sea, yo fui, se supone que eso iba, y fue, no les puedo explicar, pero la confesión es lo que más promuevo ahora con mis pacientes. No hay nada como confesarte, no tiene nada que ver con que te regañen, no tiene nada que ver con la vergüenza, no tiene nada que ver con la tristeza, tiene que ver con un Dios que te ama tanto y te está esperando desde hace muchísimo tiempo para amarte. Esto es increíble. Y entonces, ya saben, yo le dije, padre, me voy a ir a gran velocidad porque si no, no voy a acabar. Y si ya quiere, me paro. Y era, pues obviamente me daba pena, ¿no? O sea, porque no lo podía creer. Como dicen, uno piensa que no es malo, pero tampoco es bueno. Y eso es lo peor, estar allí en medio, ¿no? Estar ahí en medio es lo peor. Y cuando salí de ahí, pues obviamente mi amiga quería ver qué me había dicho el padre, porque pues es padre exorcista, sobre mi esposo, y le dije, es que no sé. ¿Y cómo que no sabes? ¿Pero qué fue lo que hiciste? Y le dije,
es que vengo flotando, es que vengo feliz, es que tú no tienes idea de lo que pasó allá adentro, es que Dios es, bueno, yo no le hacía ni caso, yo no sé ni cómo manejaba, yo venía, de verdad en un estado de alegría increíble. Pero todavía ahí no termina todo, porque ahí más bien empieza toda la lucha, ahí empieza lo más fuerte de mi testimonio. Claro, porque obviamente allí, y es lo que yo siempre digo, cuando pues tú estás haciendo las cosas mal, cuando te apartas de Dios, aunque uno cree que está con Dios, pues realmente uno está más del lado del enemigo que de Dios. Entonces, precisamente cuando tú estás con Él te deja tranquilo y está tranquilo porque tú estás de su lado. Ahora, cuando, por ejemplo, tú haces esa confesión, cuando una persona se convierte, allí es donde el enemigo viene con todo a querer destruirte porque te le estás apartando y te estás acercando a Dios. Recordemos que el enemigo lo que quiere es la perdición de nuestra alma y precisamente eso es lo que me imagino que ocurrió contigo y que nos vas a contar. Aprovecho a agradecer a Alicia Ramírez por su donación y dice: Miguel Ángel, Dios te bendiga junto a tu esposa y a tu hijita, que por ejemplo hoy nos dijeron que probablemente el día 19 del mes de julio nace mi bebecita Pía, así que por favor, mucha oración. Así que gracias a todas las personas que están preguntando. Entonces, Victoria, ¿qué pasó luego de esa confesión que tú dices que allí fue donde empezó lo más fuerte? Fíjate que primero quiero decir que yo creo que uno de mis más graves pecados, o el que descubrí, era contra el primer atentado de amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque, Así es. ¿sabes a quién yo creo que lo puse primero? A mi esposo. Era, Suele pasar. y es un poco, creo que yo, no era tan mala mi intención, era medio malentendido. Era, también desde el punto de vista de psicología, pues ser la mejor pareja, ¿no? Ya sabes todo lo que aprende uno, entonces en todos los aspectos, inclusive con énfasis en aspectos no tan importantes ni tan espirituales, que la psicología siempre dice que es muy importante, pero también pensando en un matrimonio para toda la vida, un matrimonio católico, yo creo que él le obedecía y le dejaba pasar y hacer tantas cosas por mantener este matrimonio, grave pecado, porque primero va la dignidad de hija de Dios, primero va a obedecer a Dios, y perdón que lo diga, que obedecer esos caprichos de un esposo, sobre todo un esposo que pues tampoco ya no estaba bien, ¿no? Ya no estaba en Dios, aunque parecía que estaba en Dios, ¿no? También puede ser la falta de fe, de providencia, el miedo a la separación, todo eso que va en contra, por supuesto, de tener una fe y una fe indestructible, una fe que ante toda prueba esté ahí con una certeza, ¿no? Eso yo creo que fueron de mis pecados más graves, ¿no? Porque de ahí se deslindan todos los demás. Por ejemplo, una forma de vestir extremadamente sexy, pues para el marido, ¿no? Pero al final es tu cuerpo, es la tentación a otros, es el daño a otros, es provocar una envidia, es provocar mucho odio de muchas personas, porque piensan que como te vistes así, pues vas a quitarle el esposo a alguien, cuando, Mm, ¿y quién va a entender? Y es lógico, ¿quién va a entender que eres espiritual si estás así, ¿no? Pero mi porqué, claro. el fondo de mi comportamiento era por eso. Y eso es muy grave, ¿no? Eso después lo entendí, pero bueno, también, obviamente, todo tiene una historia. Y nuestros ancestros, desde el momento mismo de que se generó tu apellido, desde el momento mismo donde llegaron ellos, ¿no? O sea, si vienen de otros países, desde el momento mismo en su vida de ellos, su comportamiento, la historia de tu nombre, por qué te lo pusieron, tu momento mismo de tu concepción, el óvulo de tu mamá, el espermatozoide de tu papá, todo eso, yo no lo sabía, tu momento de nacimiento.
obviamente, tu concepción, tus 9 meses en el vientre de tu mamá, tu momento de nacimiento, los primeros meses y años de tu vida. Ya sabemos los traumas de adolescencia y de edad adulta. Todo esto trae una carga espiritual. Todo esto trae una carga espiritual. No es que se herede el pecado, no se entiende. Lo que se hereda es la predisposición y la culpa de aquello que pudieron inclusive no confesar o haberlo confesado, pero no se reparó, ¿sí? Y entonces, viendo yo hacia atrás, hubo matrimonios difíciles, muy difíciles en mis ancestros, aunque yo viví una vida mucho más feliz, pero yo traía eso. Y uno puede nacer enojado, nacer triste, nacer deprimido, y eso a veces no entiendes por qué eres así, ¿no? Y eso también, eso obviamente lo fui descubriendo, que ya había avances en la psicología, lo he aprendido con el padre exorcista, y eso explicaba también mucho de mi comportamiento. Y por supuesto, entonces, cuando uno no está muy bien, aunque parece que está bien, recordemos, te casas con gente muy parecida a lo mal que tú estás. Y que quede claro, al demonio que ha prevalecido más en tu familia. Haz de cuenta que uno del que traes de tu familia, porque todos traemos pecados en nuestros ancestros, no puede ser posible que todos sean santos, ¿no? Y algunos tú no los conoces y no los sabes. Entonces atraes, haz de cuenta, lo estoy diciendo de manera muy sencilla, a quien tenga un pecado igual, porque el mal lo que quiere es que se multipliquen esos pecados y quedarse no nomás contigo, sino con tu familia. Esto es terrible. Entonces, ahí es donde viene el porqué de lo siguiente, que eso ya después lo entendí, pero a veces, bueno, cuando menos yo he tenido que entender algunas cosas medio como que más a la fuerza, ¿no? Para que vaya entendiendo, porque así soy yo, ¿no? Tal vez. Entonces, al conocer estas personas, me empiezo a dar cuenta, y bueno, no es que me empiece a dar cuenta, ellas me lo dicen. Esta señora, mi comadre y el esposo me dicen, cuando ven que hay problemas muy fuertes, y además eran nuestros confidentes, supuestamente porque nos querían. Entonces me dicen, tienes que dejar a tu esposo, ya hay otras mujeres para él que lo están esperando. eh, él es muy guapo, él está muy bien, tiene dinero, tú ya estás grande, tú ya te ves grande porque somos de la misma edad, tú te ves grande, tú te ves arrugada, tú ya te ves muy mal, ¿no? Déjalo. Y yo, en el momento cuando me decían esto, digo, cualquiera de ustedes podría decir, te enojas, ¿no? Pero algo sucedía en mí que yo, hace cuenta que estaba como adormecida, que yo no entendía lo que me decían y no me podía ni defender. Y entonces empiezan las enfermedades de verdad muy fuertes en mí, muy fuertes. Voy con una especialista muy famosa, muy cara, su consulta, y da consultas en Europa y en México, una neuróloga, y yo y ella, bueno, pues yo como psicóloga, yo decía, yo tengo un tumor en el cerebro, yo tengo problemas en la tiroides, etcétera. Y me hacen estudios de todo lo que te puedas imaginar. Por todos los estudios pasé, ¿sí? Y el resultado es, no sé lo que tienes. No encontramos lo que tienes. Wow. ¿Sí? Y entonces, ahí viene bueno, entonces, ¿qué es lo que me pasa, no? Porque yo me desmayaba, era talla doble cero, porque recuerden que yo hacía muchísimo ejercicio, tenía muy buena alimentación, o sea, todos los estereotipos de este mundo, y subí en 3 meses a talla 11. Entonces, ahí empiezo también a no ser agradable para mi esposo, ¿no? Físicamente, porque teníamos un matrimonio perfecto, hay que entender esa visión. Y entonces empiezan los problemas terribles entre nosotros, terribles, terribles. O sea, yo a él lo desconocía. Su mirada no era su mirada, ojos negros, pupilas dilatadas, muy molesto. Eh, Decía cosas muy hirientes, pero muy hirientes. Hagan de cuenta, yo no me quiero casar, yo no quería casarme, yo no quería tener hijos. O sea, alguien que no era él, ¿no? Wow. No era él. Y me pongo muy, muy mal, yo, muy mal, y empiezo a recibir ataques de todos nuestros amigos lo invitan, le presentan mujeres, pero volvemos, recuerden,
Todos somos católicos. Sí, esto es lo que te iba a decir. O sea, todos los amigos eran católicos. Y al final todos abogaban por él porque fíjense bien lo que me decían, él se merecía todo, ¿sí? Entonces, vuelvo a asistir con el padre y empieza ahí una historia hasta de más o menos 7 años, 10 años de asistir a una oración con el padre los días miércoles de 5 a 7, oración muy fuerte de renuncia, de sanación, y luego los lunes a una misa de sanación que duraba de 5 a 6 horas la misa. Entonces se rezaba el Santo Rosario, se rezaba la coronilla, la oración del Espíritu Santo, y se hacía oración de renuncia, oración de sanación. Y bueno, yo empiezo a tener, pues obviamente tantos años que vas, ¿no? Me cuidan a mis hijos, a ver, de verdad ahorita no sé ni cómo le hice, pero yo fui porque a mí me urgía algo muy importante y todo esto me sirvió obviamente para entender a mis pacientes, ¿no? Para comprender la obesidad, para comprender la depresión, la infidelidad, para comprender el deseo suicida, porque yo no lo tenía, no lo conocía, y no fue deseo, fue sugerencia. Fíjense bien, yo estaba una vez tendiendo las camas de la casa de mis hijos y estaba yo tan mal que me costaba tanto trabajo tender la cama, que en ese momento yo me di cuenta que ya no podía, yo le grité a Dios, Señora, bueno, perdón, antes de eso, ahí había un columpio de esos que tienen en las cunas de las literas de los niños, que son de un mecate, se le dice aquí, una cuerda muy Sí, una cuerda. Ajá, y oí cómo me decían al oído, ya no tienes salvación, ¿por qué no te cuelgas? Wow, Sí, Dios santo. sí sabes quién me habló, o sea, es la sugerencia del otro, y yo no tenía el deseo, pero sí recibí la sugerencia y en ese momento yo me tiré al piso y le supliqué a Dios. El mal me está ganando y yo necesito que me ayudes, ¿no? Y allí empieza las visitas, las oraciones, la sanación tremenda en mi vida, Pero tremenda. qué te decía cuando tú le contaste todo esto, me imagino, al sacerdote exorcista? ¿Él te dijo algo o simplemente oraban? No, él sí me dijo algo. Pasé varias veces con las personas que están con los exorcistas, que se llaman servidores, cuando menos aquí se les dice así, que son laicos comprometidos Sí, con una vida tremenda en oración y demás, en ayuno, oración, penitencia, y que tienen dones, porque el padre no tiene todos los dones, siempre es un equipo, y algunos tienen dones de visión, y uno de ellos me dijo, tu comadre, la persona que más confías, te hizo un trabajo, te dio algo de tomar a ti, algo a tu esposo, algo puso en tu casa, y wow, el padre me dijo, ella quería matarte, porque Dios santo. ella le presentó a su otra comadre a mi esposo, y mi esposo pues empezó a andar con ella, ¿no? Entonces me dijo, ella quiere tu casa, quiere tus carros, quiere a tus hijos, o si no, también se va a llevar a tus hijos, pero esta es un ataque del demonio hacia ti. Y esto es muy doloroso. Yo no sé de verdad que me dolió más, ¿eh? Digo, van a pensar que es muy tonto si la infidelidad de mi esposo, porque él también ya estaba muy mal, ¿no? Y entiendo que si yo no me podía defender, pues él estaba en una situación muy mal. O que ella me haya traicionado porque es alguien que quiero mucho hasta ahorita, ¿no? Que haya hecho todo esto. No lo podría creer. Fue para mí muy fuerte todo esto. Wow. Y por ejemplo, después de tantos años de oración, de liberación, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Fíjate que fue un proceso que es difícil. La batalla espiritual es difícil. Y al grado, siempre les digo a mis pacientes, al grado del mal es al grado en que uno tiene que enfrentar esa batalla con oración. A ese grado el trabajo es un trabajo fuerte. Yo no recomiendo a nadie en que lo empiece si no quiere terminarlo, porque hay algo que se llama venganza del oculto, persecución demoníaca, lo que tú decías. O sea, tú no puedes
Si estás esto se llama también estado de sitio, cuando tus pecados, los pecados de tus ancestros, el mal de los demás, ¿no? La envidia, el daño de brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, ya sabes, todo esto te ataca a ti. El estado de sitio, el demonio pone como una barrera, como un cerco, para decirlo, alrededor de ti. Y entonces las bendiciones de Dios no llegan a tu familia, no llegan a tu alma, se roba lo bueno. Esto es terrible, se roba hasta las bendiciones espirituales, tus dones, y por eso se cae en la pobreza, en la miseria, en la infidelidad, en la enfermedad, en tantas circunstancias. Y hay que trabajar, el primer paso es siempre, la verdad, tirarte al piso y suplicar perdón y misericordia. Ese es el primero. O sea, quitar la soberbia, quitar todo lo que te enseñó el mundo, todo lo que habías depositado, ¿no? Tu confianza y entregarte totalmente a que tú debes estar seguro y pedirle a Él que Él sea solamente lo más importante para ti en tu vida. Y con eso el Señor empieza a trabajar, pero me sucedieron, de verdad es demasiado largo, pero muchísima venganza del oculto. O sea, al lugar donde yo iba me pasaban cosas, a las casas donde yo me cambié, porque me tuve que cambiar de donde yo vivía, que por cierto, ahorita estamos de regreso aquí con otra vida, ¿no? Por supuesto. Y a donde iba habían problemas muy fuertes, me encontraba gente que me quería hacer daño. Esto es la secuela de todo esto que se vivió. Y era bastante difícil. Como que uno pensaría, bueno, esto no va a acabar, ¿no? Vamos de mal en peor en todos los aspectos. Y de repente, cuando llega un momento en que existe una estabilidad. Los problemas siempre van a existir, pero cuando estás en esta lucha se exacerban, como para convencerte de que la lucha no vale la pena, de que no está dando resultado, de que no es cierto que Dios te ama, de que ve todo lo mal que te está yendo, de todo te pasa, de todo, pero sabes que al mismo tiempo que te pasa, al mismo tiempo al Señor así te levanta. Y pasan otras cosas y Él te levanta y Él te da de más y así, entonces tú empiezas a entender que ante la enfermedad, porque obviamente la enfermedad pues nunca se encontró nada, ¿no? O sea, yo me sané porque Dios quiso que me sanara y empecé a bajar de peso 20 kilos de repente y así, pero sin explicación médica, ¿no? Y mis hijos estuvieron también muy mal durante mucho tiempo. Todas las enfermedades nos dieron. Todo lo que te puedas imaginar sucedió. Todo. Casa donde yo iba, casa donde también estaba infestada, ¿no? Y pues no sabía, empecé a aprender las señales del Señor, empecé a aprender las señales de la naturaleza, el Señor cómo te habla, empecé a saber hacer oración de renuncia, oración de sanación, oración, por supuesto, aprendí todo esto de la sanación en el vientre de la madre, sanación de los cromosomas, sanación del óvulo, del espermatozoide, del momento del nacimiento, o sea, pero todo esto viene del Señor. Esto obviamente nada es mío, el Señor quiso y quiere hasta el momento que yo trabaje así, ¿no? Pero por hoy en día, bueno, no sé si quieres hacer una pregunta para... No, o sea, me gustaría saber, por ejemplo, en qué momento, pues ya después de tanto tiempo, hablas de 10 años o de tantos años yendo a las misas de sanación, de liberación, de estar ahí con el Padre exorcista, o sea, ¿en qué momento pues ya tú sientes que pues te has sanado, te has liberado, comienzas a perdonar? O sea, ¿cómo comienzas a renovar ya una vida nueva, esta vez sí con Cristo de la mano? O sea, ¿cómo empezaste ya a sentir la presencia de Dios en tu vida y que ya todo estaba, pues empezaba a mejorar? Pues mira, la presencia de Dios, yo creo que siempre la he sentido, y de la Virgen, siempre. Para mí me es increíble que en muchos momentos, estando en estado de pecado, ellos nunca me han dejado, ¿eh? Esto a mí me queda claro. Siempre. Indigna, sí, indigna totalmente, ¿no? De esta compañía, de este amor,
pero también muy agradecida y lo acepto porque al final el amor de Dios, él tiene la iniciativa de amarnos, ¿no? No se trata de que lo merezcamos o no, Él es el amor y Él nos ama y Él primero nos ama, ¿no? Así. Entonces, ya lo acepto con mucha alegría de que me ame y que me ha llamado siempre, siempre ha estado conmigo. Y en este proceso, aunque yo estaba muy mal, pues siempre recurrí a Él. Yo siempre le rezaba, siempre le decía, siempre, no, y digo, qué mal, porque yo estaba mal también, pero aún así yo le hablaba. Y esto es bueno, ¿eh? Un tiempo que experimenté y me daba pena y no le hablé, fue lo peor. O es como estar en el purgatorio, es como estar en el infierno, no hablarle a Dios fue lo peor. Y yo le dije, prometo que, aunque esté muy mal, yo nunca te voy a volver a dejar de hablar, ¿eh? O sea, no, esto no puede ser. Yo sin ti no puedo. Aún así, en mis peores momentos, siempre le hablé. Pero el primer momento fue así fuerte, claro, aunque en la renovación carismática, cuando estuve de joven, recibí dones, muchos dones, el grupo estaba lleno de carismas, vi muchas sanaciones, siempre he sido testiga, desde muy joven, de sanaciones muy fuertes, el Señor me ha permitido, vamos, es que esto hasta pena me da, ¿no? Porque el Señor se ha mostrado en mí de manera digo, con los ojos, lo he visto, con los oídos lo he escuchado, he sido testiga del poder de Él en muchas sanaciones, liberaciones y en milagros que podrían ser increíbles para muchas personas, yo he sido testiga. Entonces, después de este momento de la confesión, que la recomiendo, la confesión general y luego la confesión de vida, que ahí involucra los pecados de ancestros. No es que obviamente no están perdonando, pero el padre hace lo que se llama oración de cortes para cortar cosas que traes ahí de los ancestros. Eh, y después, en estos momentos que le supliqué la ayuda, a pesar de que o tenía dificultades económicas muy fuertes o que mis hijos estaban enfermos, te digo, él iba solucionando, solucionando y solucionando, poco a poco, hasta llegar a mucho, hasta ver en mí una certeza, aún en los problemas, de darme paz, ¿no? Que eso es algo increíble, darme fe en el peor problema, eh, permitirme acompañar a muchas personas en sus problemas graves, muy graves, estar ahí presente, ver sanaciones en el tratamiento, que el Señor las hace en 5 minutos si Él quiere, ¿no? Lo que daría un psicólogo por eso, ¿no? Tratamientos muy largos, el Señor sana rapidísimo a mis pacientes, ¿sí? Y aparte los deja, es increíble, los levanta y los lleva a su servicio. O sea, muchos de mis pacientes, porque te platiqué que yo rezo el rosario con ellos, ¿no? En la noche todos los días. Sí, Y muchos de mis ahorita vamos a pacientes, hablar de esa parte. bueno, entonces en todas estas cosas, el Señor me demostró hasta que me llegó una estabilidad, como tú dices, un momento de paz. Tengo una casa y fíjate, todo lo que tengo ya no me importa, ya es poco, ¿no? Pero eso es lo que menos me importa. Ya no me importa la pose, ni el dinero, ni lo que tengo, ni lo que tenía, ni lo que tienen los demás. Eso es, de verdad, no me interesa. Y entonces ahí es cuando mi alma se libera y el Señor entra pues ves que puse el Santísimo en transmisión directa porque siempre en mis consultas y en lo que sé siempre está Él, porque Él siempre está en mi vida. Qué bonito. Qué bonito de verdad es escuchar esas palabras porque pues, hoy en día, y ojo, yo no me escapo de eso y seguramente muchas personas que están viendo eso tampoco se escapan de que pues vivimos en un mundo pues consumista, que queremos pues siempre alcanzar metas materiales y poseer bienes y quiero esto y quiero lo otro. Y no está mal si tú pues realmente pones a Dios en primer lugar, pero lo que sucede es que en busca de esas cosas muchas veces dejamos a Dios de lado y a pesar de que podamos alcanzarla, al final nunca vamos a ser felices y tú misma lo experimentaste, tuviste cosas, tuviste dinero y al final si te despojas de todo, ya no te importa porque lo más importante es la paz y el gozo que te da Dios, ¿no? Y eso es
una bonita lección. Muchísimas gracias a Nancy de Anda, de verdad, Nancy, muchas gracias porque constantemente estás apoyando a mi canal. Gracias por tu donación. Dios te bendiga, Dios te multiplique, Nancy. Muchísimas gracias, no solamente por la donación, lo más importante para mí es que siempre estés acá compartiendo, que siempre estés acá en los testimonios y eso me llena de bastante alegría. Personas que tienen sed de Dios, personas que se quieren formar, que quieren compartir estos testimonios. Así que muchísimas gracias, Nancy. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿en qué momento perdonaste a tu esposo? O sea, que sentiste pues ya que te liberaste de todo y no, ¿qué conversación tuviste? Si la puedes contar, obviamente, o cómo fue ese proceso que están viviendo actualmente. Fíjate que de verdad todo es para la gloria de Dios. No, hijo, cuando él se fue de la casa, ¿por qué se fue de la casa? Yo se lo pedí porque yo lo pensé así. Si hay una manzana podrida, va a podrir a los demás y mis hijos serán muy pequeños, ¿no? Y él estaba viviendo una vida ya muy desenfrenada y tenía acciones de verdad que me sorprendía. O sea, ya era otro, ya lo desconocía. Entonces yo le pedí que se fuera, no quería irse y yo le pedí a Dios que si él pensaba que era bueno, que se lo llevara. Y un día que yo llegué del gimnasio, ya había recogido todas sus cosas y se había ido, ¿no? Él decía que primero lo sacaban, como dicen por acá, por los tenis por delante, porque no se iba a ir, ¿no? Y bueno, pues se lo llevó ella, porque esa vez nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, me visitó un día en la noche. Ahí estaba, aquí nos las traen luego de tamaño casi natural, entonces es muy imponente. Llegó, le recé el rosario y le pedí eso. Porque en ese momento ya empecé a aprender que no es lo que yo quiera. Si yo quiero vivir feliz y realmente creo en que Dios me ama, entonces haría muy bien en preguntarle qué es lo que más me conviene y esperar su respuesta y aceptar su divina voluntad, vivir en la divina voluntad. Empecé a entender eso porque no sé, pero creo que a veces se puede caer. Algunas personas me han comentado y yo caí en eso, en hacer oración diciéndole a Dios cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Sugiriendo, ¿no? Ah, Señor, por favor, que doy un ejemplo, que mi esposo se convierta de aquí a mañana y que vivamos felices para siempre y que no pase nada, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Eso no, Dios sabe más que yo lo que más me conviene. ¿Sí? O sea, yo tomé muchas decisiones sin preguntarle a él, ¿no? Muchas. Para empezar, desde la elección de pareja, ¿no? Si me convenía, si era el que él tenía designado para mí, si era buena la elección, porque yo decidí como en el mundo se decide. Entonces empecé a preguntarle y él se fue de la casa y la primera señal que viene de Dios es que a mí me dio mucha paz. Y luego mis amigos, porque entre comillas, me iban a visitar porque decían que cuando una mujer la abandonaba a su esposo estaba llorando. Y cuando llegaban yo estaba muy contenta. Y no contenta en mala onda de burla, sino con mucha Sí. paz. Y eso quiere decir que viene de Dios, o sea, no hay de otra. Entonces yo a partir de ahí entendí que él podría haber hecho muchas cosas malas, pero yo también, y por supuesto, tanto uno como el otro tenemos culpa, siempre en el matrimonio los dos, de lo que suceda, es de verdad, ¿eh? Tal vez unos más, un menos, pero lo que sea. Y empecé a analizar y entonces yo le hice una carta, ¿sí? Primero le hice, la verdad, primero le hice una carta diciendo todo lo que me había lastimado, ¿no? Porque él, tal vez él no lo sabía, pero sí se lo hice y explicándole el por qué. Porque le hice una carta porque estábamos en un nivel que luego nos gritábamos y también ya no era bueno. Le hice una carta. Y después el Espíritu Santo me iluminó para hacerle una carta de todo el mal que yo le había hecho. Y se la hice. Y le pedí perdón por todo el mal que yo le había hecho. Inclusive haberle, entre comillas, permitido o alentado a que él saliera con sus amigos, ¿no? Cuando estaba mal, desde el punto de vista de Dios, por supuesto. Y al final le pedí perdón y también le dije que yo lo perdonaba y que él no me debía ya nada, que estaba libre y que le deseaba lo mejor para él. Y a partir de ese momento recé y he rezado
Y por rezar también he tenido muchos problemas por la persona esta que les dije, porque ella siguió consagrándose con este brujo con el que nos habían invitado. Entonces los ataques han sido muy fuertes. Pero a mí el padre me dijo, tú reza y reza y reza y Dios tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, es increíble porque es muy chistoso que yo rezaba por él, me caía mal y demás, me estaba enojada, me acordaba, rezaba por él, y cuando lo veía me daba gusto verlo y hasta me enojaba yo de que, "Pues, ¿cómo te da gusto verlo? Y lo quieres después de todo lo que ha pasado". Era muy chistoso. Pero el Señor me ha llenado de amor, de paz con él. Yo no me meto con su vida, yo hablé con él y él a partir de entonces ha sido muy buen padre. Cuando no lo era, muy buen proveedor. Conmigo ha sido muy respetuoso, muy buena persona. Él tiene una vida, vamos a decirlo, oculta, lo cual yo no entro. Es muy silencioso, muy poco, no sé en qué momento, casi son pocos momentos que no es. Él no vive con nosotros, pero está muy presente. Vamos, creo que he obtenido lo mejor de él. Y eso es lo mejor de Dios, ¿no? De parte de Dios. Qué bueno, qué bueno. Y le pido pues a todas las personas que están viendo este en vivo y que luego van a ver esto en diferido, porque obviamente ya al final lo ven muchas más personas, pues pongamos en oración a tu esposo y a todas las personas y a las parejas que sabemos por pues las apariciones de Fátima, que uno de los mensajes es que pues el enemigo va con todo en la destrucción de la familia. Entonces por eso la familia siempre, como dijiste, tú debes orar en familia, juntos, ir a misa, rezar el Santo Rosario, que esas son las armas, los sacramentos, la Eucaristía, para fortalecer esa familia y que el mal no entre, no dejar ni una rendijita abierta para que el mal entre. Así que muchísima oración. Yo soy testimonio vivo de esto. También estoy a punto de perder mi matrimonio, pero por doblar rodillas, por entregarnos los dos a Dios, pues hoy en día estamos viviendo un matrimonio lleno de bendición y por eso yo soy fiel testimonio de que todo lo roto el Señor lo puede reconstruir porque para Él no hay nada imposible. Entonces, eso también es un mensaje a todos los matrimonios. Nunca tiren la toalla, oren, oren, oren y el Señor pues obrará en su santa voluntad. Te quería hacer ya una última pregunta para ir ya finalizando, o no sé si tienes otras cosas por allí que nos quiera comentar de tu testimonio, pero te quiero preguntar en el tema de la psicología clínica, ¿no? Que es tu profesión y que pues en algún momento fue inclusive piedra de tranca para acercarte más a las cosas de Dios y entender que existía un mundo espiritual. Tú hablas de que tú rezas el Santo Rosario con tus pacientes, ¿no? Y te pregunto, hay personas que obviamente esto no lo deben ver bien por el tema de la ética profesional, que hay personas que no creen en Dios, que hay personas que no son católicos, que si no son protestantes. Entonces yo te hago una pregunta. Tú, pues, a todas las personas que van a tu consulta como requisito, pues tienen que ser católicos o pues a cualquier persona que acuda a ti, tú le hablas de Dios, le hablas de la intercesión de la Virgen. Mira, todo terminó en esto. La mayoría de la gente que me conoce y que atiendo ya sabe perfecto cómo trabajo. Entonces, cuando me van a mandar a alguien, les digo, ya sabe el paciente cuál es mi forma de trabajar y muchas veces, pues sí, ya se le explicó. Pero sí he recibido gente, pues, que no creen en Dios o jóvenes que están enojados con Dios, ¿no? Que me mandan las señoras a sus hijos y demás. Y yo siempre he sido muy honesta y les digo lo siguiente, mira, yo tengo esta formación profesional, pero yo tengo esta fe. Y para mí es muy difícil hablar de un tratamiento sin que yo mencione a Dios.
no es que yo lo haga intencional. Le pregunto a la persona si tiene alguna creencia, alguna fe y si le incomoda, ¿no? Porque habrá gente que le incomode, ya sabes, ¿no? Entonces, es chistoso porque mucha gente me dice que no hay problema, ¿no? Eh, y bueno, es que yo no puedo ya trabajar de otra manera. Como yo se lo prometí a Dios después de todo lo que aprendí, que todo lo que yo había aprendido se lo iba a aplicar a mis pacientes y le iba a explicar a mis pacientes, entonces no hay forma en que yo pudiera trabajar de alguna otra manera, ¿no? Porque así es como, o sea, esto es para vivir toda la vida, las 24 horas del día, no es una forma, o sea, soy yo primero, soy hija de Dios y después soy psicóloga y profesionista, ¿no? Y sí me ha traído problemas en cuanto a algunos colegas o muchos colegas, también hay varios psicólogos católicos, pero no hay muchos psicólogos. Una cosa es ser católico, o sea, como religión, pero no hay muchos psicólogos que apliquen, ¿no? Claro. La religión en su tratamiento. Y menos, tampoco hay muchos psicólogos que apliquen lo que aprendí con un padre exorcista, que eso todavía es más, pues podríamos decir más profundo en la sanación, ¿no? Pero ya saben, todos los que vienen conmigo, más que sea un requisito así, que a veces el rosario, ellos van entendiendo la importancia de eso y por eso acuden a rezar el rosario. Te hago una pregunta relacionado con eso. Eh, pues yo también he tenido la oportunidad de hablar con padres exorcistas, incluso lo hemos visto en las películas que tocan este tema del exorcismo, y ellos nos hablan de que pues cuando van alguna persona, alguna familia buscando ayuda a un exorcista porque pues creen que tienen algún tipo de posesión, obsesión, infestación demoníaca, que son pues las etapas, pues ellos descubren, porque el primer paso que hace la iglesia responsablemente es pues que esas personas lo vean psiquiatras, lo vean psicólogos, o sea, que le hagan estudios para verificar si no es algún tipo de problema, ¿no? Y dicen que pues la mayoría de los casos son algún tipo de enfermedad mental. Y pues pequeños porcentajes sí tienen que ver con algún tipo de posesión. Y yo te puedo contar, y por eso qué bendición que existan psicólogos como tú, porque yo hice una entrevista acá en este canal, que es una de las más vistas, donde un señor de Costa Rica hizo un pacto con el diablo y él mismo lo cuenta, o sea, todo lo que vivió, o sea, lo fuerte, es un testimonio súper fuerte, dura más de 3 horas. Para las personas que no lo han visto, está acá mismo en mi canal en la sección de en vivo. Y él, después de rehusarse de que le rezaran, porque empezó obviamente a sentirse mal por el pacto y todas las cosas, empezó a sentir cosas, voces en su cabeza, lo llevaban a médicos, lo llevaban al otro, y al final consiguió con una psicóloga que le dijo, ya yo sé lo que tú tienes. Y él pensaba que, wow, ya me descubrieron la enfermedad, ya me van a seguir mandando la medicina que le mandaban, ya por fin me voy a curar. Y la psicóloga le dijo, tú lo que tienes es un problema espiritual, deberías ir y buscar un sacerdote. Ojo, él en ese momento se molestó porque él nunca pensaba que un psicólogo le iba a decir eso. ¿A ti en algún momento te ha tocado decirle algo similar a un paciente? Sí, pero aquí hay que hacer una aclaración. Sí es verdad que muy pocas personas, gracias a Dios, tienen posesión, lo que se llama posesión tal Sí, cual. eso es un porcentaje muy pequeño. Muy bueno, gracias a Dios. Pero fíjate que gran parte, y yo lo he descubierto, de enfermedades físicas, no podría decir un porcentaje porque tampoco, digamos que tengo la capacidad para decirlo, pero cuando menos de la gente que me ha pedido consulta, gran parte de la gente que tiene enfermedades físicas, enfermedades emocionales, o lo que te decía hace rato, o problemas económicos, o problemas familiares,
su situación por la que acuden a solicitar ayuda, pueden ser o sanados o se puede arreglar su situación o mejorar su vida cuando su vida espiritual cambia. Eso sí Así es es. cierto. Doy Sí. fe de Y, eso. sí, y bueno, sí es cierto que también hay enfermedades psiquiátricas o o padecimientos psicológicos, pero eh, Dios todo lo puede. Entonces, sí es verdad que si nosotros viviéramos, estuviéramos, nuestras acciones fueran más encaminadas a obedecer los mandamientos de nuestro Señor, a seguirlo, ¿no? A acompañarlo, tendríamos muchos menos problemas que los que se tienen comúnmente y que no entendemos que vienen de eso. Eh, la mayoría de nosotros podemos pensar que somos buenos, lo que decía al principio, y que estamos bien, pero yo sí sugiero que cuando tengamos algún problema o varios problemas, ¿no? Todos así como yo les decía, viene un problema, viene otro y uno no sabe de dónde viene. Cuando sucede eso, yo sí sugiero hacer una confesión profunda, honesta. Y si no sabes bien, que busques de todos los videos, porque esto lo aprendí obviamente de varios sacerdotes que me siguen asesorando, no solamente uno, varios sacerdotes que lo he aprendido de ellos, hacer una buena confesión. Después recibir a nuestro Señor Jesús y nuestra vida cambia tremendamente. Pero hay gente, ahí vienen los problemas, que yo les digo que se encuentran en estado de pecado, ¿sí? Más que ir con un padre exorcista, lo que necesitan es arreglar su vida en eso. Y les molesta mucho a ellos y no quieren alejarse de esa ocasión de pecado y entonces quedan ahí, en el problema que tienen, ahí van a quedar y van a continuar ahí. Por acá nos dice Luz Melida, nos dice, eh, a ver, nos dice, es verdad, es difícil encontrar un psicólogo que vaya con las leyes divinas. Acá también yo entrevisté a una niña, o sea, de 21 años, recién cumplidos, donde fue una chica que también se puso a hacer juegos y cosas esotéricas y ocultistas y pues hubo una infestación en su casa, pensamientos suicidas, de hecho lo intentó muchas veces, para gloria de Dios, pues la mamá la llevó también donde un sacerdote con pues bonitos dones espirituales y la psicólogo que la estaba tratando ni siquiera le quiso, porque el padre como que pedía como las historias médicas, pues para verificar pues tantas cosas antes de pues hacer algún tipo de oración o algo. Y por ejemplo, estos psiquiatras, eso fue en Argentina, y psicólogos no querían darle o no le dieron la historia médica porque más bien se burlaban de la mamá y le decían, ¿por qué tú vas a llevarla a donde un sacerdote? O sea, vas a perder el tiempo. Yo tengo entendido, Victoria, que por ejemplo los psicólogos clínicos recetan medicamentos, ¿cierto? No, fíjate que acá en México no. Ah, acá en Colombia sí. Ajá. Ok, sí, porque te iba a preguntar que, por ejemplo, cuando un paciente, obviamente, bueno, será un psiquiatra que le recete algún medicamento si es necesario, pero ¿qué efectos has visto, por ejemplo, en alguien que no rezaba el rosario? Porque tú dices que tú rezas el rosario con tus pacientes. ¿Qué cambio has visto en personas de no rezar el rosario a empezar a hacer el rosario? O sea, ¿qué cambio en su problemas psicológicos que te fueran a buscar? O sea, ¿qué han cambiado o cómo han cambiado? Fíjate que con el tratamiento psicológico normal que puede llevar una persona o tradicional, más este tipo de oraciones que te decía, que se realizan y que aprenden ellos a realizar, y complementando con algo muy importante, que son todos los sacramentos, los sacramentales, la adoración al Santísimo y el Santo Rosario. Yo siempre les digo, en el nombre del Señor Jesús, te aseguro que tú vas a sanar. ¿Sí? O sea, de verdad es increíble, es increíble. Qué No, no bonito. estoy diciendo,
nada que ver con mi trabajo, yo se lo dejo todo al Señor y el Señor lo sana. Mientras que hagan, es a lo que voy, el trabajo sí es duro, sí hay que esforzarse, pero el Señor responde de inmediato. Qué bonito, de verdad que ha sido una noche donde pues has compartido un testimonio bastante personal, lo que ha hecho Dios en tu vida, lo que sigue haciendo Dios en tu vida y es realmente hermoso cómo lo cuentas, es realmente bonito lo que quieres compartir tú con la gente porque muchas personas probablemente desean lograr, por ejemplo, las metas materiales que pues tú lograste alcanzar por tus méritos profesionales y por todas las cosas que pues desarrollaste en tu vida, pero pues son cosas que al final se acaban, son cosas que al final son pasajeras, pero lo que debemos es obviamente trabajar por la salvación de nuestra propia alma. A veces trabajamos más por tener un carro, una casa bonita, un cuerpo bonito, pero por dentro, por nuestra alma, no hacemos nada. Entonces no sé si tienes algún mensaje final que pues le quisieras decir a las personas que están acá conectadas y a las que luego van a ver este video en vivo. Pues el mensaje yo quiero dejarles a ustedes de parte de nuestro Señor Jesús, lo que hace rato tú también comentaste, es que para Dios no hay nada, pero nada imposible. O sea, el peor problema que tengas, el peor pecado que hayas cometido, la peor preocupación, la peor circunstancia donde tú te encuentres, el Señor la puede solucionar. Para Él no hay nada imposible, solamente Él te está esperando a que tú se lo pidas, a que le pidas la ayuda, porque es muy respetuoso. Y Él está esperando a que tú le pidas que se encargue de ti, que solucione el problema, que te sane, que te levante, que te dé alegría, que te dé paz, que solucione tu problema económico, que te dé trabajo, todo lo que te está preocupando, que te saque de ese vicio, de ese pecado, de esa debilidad. Él todo lo puede, nada más te está esperando a que le digas que sí. Entonces, que tengas mucho ánimo, que si tú te diriges a él no está guardando, ni se está acordando de tus errores, ni te tiene una lista negra para reclamarte, porque eso lo hace el ser humano. Y a veces pensamos que Dios es así y nos da pena, miedo y se nos dificulta acercarnos a Él por las malas experiencias que hemos tenido en la vida, a veces hasta de los papás. Pero él no tiene ninguna lista negra, ni te va a echar nada en cara, ni se va a hacer del rogar, ¿no? Él está de verdad en la puerta esperando que le abras. Él muere de amor por ti y por todos nosotros y por la salvación de las almas. Entonces, nosotros, después de preocuparte por la salvación de tu alma y de poderte sanar, tú vas a poder ayudar a los que están a tu alrededor que tanto te preocupan, porque hay mucha gente que te preocupa alrededor, y vas a poder ayudar a la salvación de las almas del mundo entero. Esto es increíble. Y además, todo lo que te duele, lo que te preocupa, los dolores físicos, los dolores espirituales, tus luchas, tus errores, entrégaselas al Señor como oblación, como ofrenda, para acompañarlo en su pasión dolorosa, y entonces Él te ayudará a cargar la cruz y tú le ayudarás a cargar la cruz a Él. Y cuando encuentres esta amistad con Él y con su madre, de verdad, nada en este mundo te hará sentir mal. Nada. Porque siempre Él va a estar Él contigo. Entonces vas a experimentar el amor, lo que es el amor realmente. No lo conoces. No conoces ningún amor hasta que lo conoces a Él. Qué bonito, qué bonitas palabras, de verdad que muchísimas gracias. Te quería preguntar ya sí para ir ya finalizando, porque seguramente por ahí alguien escribió y dijo, es difícil conseguir algún psicólogo que pues trabaje de la mano de Dios. O sea, hoy en día pues más que todo con todo este tema de las ideologías y de las cosas, a veces recomiendan barbaridad. Yo, por ejemplo, he escuchado, tienes problemas de pareja,
vean pornografía juntos, y eso lo recomiendan algunos psicólogos, sexólogos, y entonces a veces alguien va por un problema y sale peor todavía, ¿no? Entonces, no sé si tú tendrás consultas online o solamente en México. No, también doy consulta, más bien, nada más doy consulta online, por lo mismo que te decía que antes recibía a toda la gente en mi casa, ahora nada más es online. Y bueno, el único impedimento nada más sería que sea en español, porque es muy importante entender perfecto, ¿no? Lo que se está diciendo, es muy, muy importante. Entonces no habría problema de darlo en cualquier parte, nada más que se hable en español es lo único que pido. Y bueno, ya ¿Y cómo, entendieron. y cómo te podrían, entonces, cómo te podrían contactar? Te puedo dar, me puedes dar, si no hay ningún problema, mi número de teléfono, pero que me contacten por WhatsApp. Primero el mensaje y así ya nos ponemos de acuerdo y que digan precisamente que vieron mi entrevista, ¿no? O que la entrevista que tú me hiciste el favor de hacer y así ya nos ponemos de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer es que ahorita que termine el en vivo, voy a dejar tanto en los comentarios como en la descripción del video, pues tu número de WhatsApp para que pues las personas se pongan en contacto contigo. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, querida hermana, que Dios te siga bendiciendo, bendiga a tus hijos, tu familia. Oramos también por tu esposo, pues para que la misericordia y el amor de Dios también lo alcancen a él. Oramos también por todos los matrimonios, porque como dije, pues el enemigo, ese es su principal objetivo, la destrucción de la familia constituida por Dios. Ahorita en el mes de junio celebrando lo que ellos llaman el orgullo, donde pues son totalmente los antivalores, le enseñan a los niños cosas indebidas. Entonces hay que hacer mucha oración, oración de reparación, Santo Rosario. Oremos por todos nuestros países para que pues nuestros gobernantes sean gobernantes que pues también tengan temor de Dios y no aprueben todas estas leyes nefastas que pues están llevando a la humanidad a un caos total. Así que muchísima, muchísima oración. Pues queridos hermanos, ya hoy es viernes, nos vemos entonces el próximo lunes. No se olviden de orar por nuestra querida hermana, oren por mí, por mi esposa, por mi bebecita Pía que ya está a punto de nacer, algo que me tiene muy feliz, por todos los bebés. Oramos también muchísimo por esas madres que están pues en este momento pensando pues acabar con la vida de su bebecito. Mucha oración para que no cometan ese atroz crimen y le den la oportunidad de venir al mundo a esos bebés. Tenemos que orar muchísimo y darle voz a esos bebecitos. Así que pues queridos hermanos, nos vemos el lunes. Los quiero mucho, se me cuidan. Dios los bendiga. Chao, chao.